noches. Nos encontramos aquí con nuestra entrevistada que se llama Melissa Udía. Primeramente, ¿cuál es su especialidad en este rubro? Buenas noches, mucho gusto, Cristel. Bueno, trabajo en todo lo que es el rubro de exportaciones, importaciones, negocios internacionales en general. ¿Cuánto tiempo lleva usted ya ejerciendo la carrera? Inicié en este rubro desde los 18 años, actualmente tengo 33, entonces 15 años aproximadamente. Cuéntanos un poco más sobre su experiencia en este proceso de exportación. Bueno, para mí considero que la experiencia ha sido buena, ¿no? Personalmente ha sido buena. ¿Por qué? He trabajado durante muchos años en exportación, principalmente exportación aérea. Sin embargo, durante esos años me tocó estar siempre desde el lado de atender a los clientes, ¿no? Principalmente a los exportadores. Sin embargo, en esta oportunidad que tuve de trabajar en una empresa exportadora principalmente de mango, pues tuve la oportunidad directamente de estar desde el otro lado, ¿no? Ya no era yo quien atendía al cliente, sino ahora yo formaba parte del cliente, yo formaba parte de la empresa. Entonces, pues me permitió conocer un poco más el lado comercial de la empresa exportadora como tal, ¿no? Me permitió adentrarme un poco más y conocer también el proceso de la ruta. Yo antes, cuando atendía a los exportadores, pues para mí el proceso, digamos, iniciaba con la comunicación, las conversaciones telefónicas, las coordinaciones y luego ya pues la recepción del producto. En este caso no, en este caso me ha permitido adentrarme un poco más, como lo repito, conocer el proceso desde la cosecha de la fruta hasta, bueno, pasando por todos los intervalos y los procesos que hay en el camino hasta poder entregarle al cliente su producto en destino. Entonces, de hecho, para mí ha sido bastante interesante. No puedo decir completamente nuevo porque durante años he estado viendo exportación de cerca, pero sí ha sido nuevo el lado de conocer un poquito más a detalle todo lo que hay en el camino, ¿no? Todo lo que el exportador hace en el camino para poder cumplir con los requerimientos de su cliente. Entonces, ha sido satisfactorio, ha sido interesante y de aprendizaje, de bastante aprendizaje para mí. De hecho que sí. Muy interesante, de verdad. ¿Y cómo así inició este proyecto de exportar mangos al país de destino? Bueno, en realidad, la empresa como tal no solo tiene un país puntual como destino para su producto, sino es una empresa que vende regular cantidad de mangos a Europa. Dentro de ellos, por ejemplo, destinos principales, por ejemplo, está Madrid, está Francia, está Ámsterdam, Bélgica, Londres. Su fuerte creo que durante la campaña o durante el tiempo en el que yo he participado ha sido bastante Madrid, por ejemplo. Entonces, uno de los socios es chileno. Esa empresa está constituida por varios socios. Uno de ellos es chileno. Entonces yo creo que pues él ha sido un gran aporte comercial a la empresa porque tiene muchos contactos, clientes potenciales en distintas partes del mundo. Entonces pues ha sido de bastante fortaleza sus contactos, ¿no? Sus contactos, las negociaciones que ha podido realizar, ha sido de mucho aporte para la empresa. No solamente la empresa le ha vendido mango a Europa, sino también a Medio Oriente, que es un destino bastante complicado llegar, ¿no? Llegar, por ejemplo, a Dubái y a otros destinos de Medio Oriente es bastante complicadito. Entonces, he visto con éxito que han podido cumplir con los requerimientos de los clientes, han podido cumplir con la calidad del producto, con lo que esperaban, ¿no? Aparte de esto, también la empresa participa constantemente en las ferias. En cuanto a lo que es mango, entre otras frutas, hay ferias anuales, ¿no? Como por ejemplo las ferias que hacen en España, la feria de Frankfurt, la feria de Berlín, y la empresa siempre participa. Hubo una feria también en Dubái mientras yo estuve en esa campaña en la empresa, y la empresa participó, ¿no? Con un stand, con producto, con folletos, con flyers, ¿no? Con los brochures para los clientes. Entonces, tiene participación activa. Yo creo que eso le permite, pues, llegar a muchos más clientes, ¿no?
y a muchos más destinos. Hay un punto que me agradó muchísimo, que es lo que hicieron la exportación hacia España. Justo de eso se basa nuestro proyecto. Nosotros Ujú. deseamos exportar mangos a España y quisiera más o menos que nos explique sobre el proceso logístico que estuvo desde que, como usted dice, que se ha encargado desde que la fruta ha sido cosechada Ujú. hasta que ha sido llevada al puerto de destino. Entonces me gustaría que nos brindara su experiencia sobre todo ese proceso logístico. Madrid, como te comentaba, ha sido un destino fuerte para la empresa, sigue siendo uno de los destinos principales, ¿no? Uno de nuestros clientes más grandes es Madrid, que es quien compra pues mango, hace pedidos casi diarios, ¿no? Entonces, la empresa en sí tiene como uno de sus principales o de las principales expectativas tratar de cumplir con todo lo que el cliente necesite en la medida de lo posible. Las campañas aquí en el Perú son bastante marcadas. Normalmente las campañas de mango van desde la quincena de octubre, noviembre, hasta finales de abril. Con suerte podríamos decir que hasta mayo. Son espacios cortos realmente, pero en esos meses los exportadores tratan de aprovechar al máximo y vender todo lo que puedan de mango. Entonces, durante el tiempo en el que yo estaba participando, en esa campaña en la que yo estaba participando, he visto pues muchísimo mango, como te dije, exportado a Madrid, y dentro de ello hay un gran proceso que no es tan simple como a veces desde el otro lado uno piensa, ¿no? Inicia pues todo en el campo con las cosechas. Por ejemplo, empiezan en noviembre más o menos, las cosechas empiezan más hacia el norte del país. Te hablo principalmente de los departamentos de Lambayeque, van bajando luego hacia Piura y finalmente terminan despachando mango de Casma, mucho más cerca ya a Lima. Entonces, digamos que noviembre están todavía en Lambayeque, cosechan, diciembre cosechan en Piura, todo ese mango lo traían hacia la planta queda en Casma, lo traían hacia la planta, allí lo procesaban, empacaban, embalaban y de allí ya venía a Lima. Pero a diario, nosotros, la parte administrativa, estábamos constantemente en comunicación con planta. ¿Para qué? Para coordinar los pedidos que teníamos. Por ejemplo, digamos, para mañana se estimaba que se iban a producir unas 25 parihuelas de mango, las cuales estaban destinadas en lotes, pongamos de 5 parihuelas cada lote, para un cliente distinto, para un destino distinto. Entonces, producción ya tenía en mente que para mañana había que tratar de cumplir con ese pedido. Eso por un lado. Otra de las coordinaciones que teníamos que hacer a diario son con SENASA, que es la entidad que trabaja pues para el Ministerio de Agricultura. Entonces, pues el tema de los mangos necesita certificación fitosanitaria, no para que el producto salga del país, sino para que el producto pueda ingresar a el país de destino. Muchos de los países, casi todos, pues nos exigen cumplir con ciertos lineamientos fitosanitarios. Entonces, había que hacer coordinaciones y previos pagos. ¿Para qué? Para que al día siguiente los inspectores de SENASA puedan ir a la planta, en este caso a Casma, a una hora determinada que ya se coordinaba y puedan inspeccionar la fruta cargada en las unidades de transporte, inspeccionar que todo esté dentro de lo que ellos requieren, que no hayan larvas, que no hayan huevos, que no hayan bichos, ni siquiera una hormiga, nada, que no haya ningún tipo de insecto que pueda alterar la inocuidad de la fruta, pues, ¿no? Y eso pueda llegar en óptimas condiciones a destino y pueda ser bien recibido. Entonces, esa también era una de los procesos diarios que había que hacer. Otro de los procesos es las coordinaciones que se hace con el transporte. Por ejemplo, si para el día de mañana tenemos estimado producir unas 25 parihuelas de mango, había que coordinar un camión, una unidad de transporte que pueda ir a la planta, un camión refrigerado, un termoquín, que pueda ir a la planta, estar a una hora determinada y pueda cargar esa cantidad de parihuelas y pueda trasladarlas hacia Lima, donde están los almacenes, los terminales aeroportuarios, y eso pueda viajar, pues, ¿no? Entonces, había también que ver la cantidad a diario, si se iba a cumplir o no, para no de repente enviar un camión demasiado grande, porque también eso significaba
un gasto mayor, ¿no? De repente, al final del día nos decían, no vamos a poder cumplir con 25 parihuelas, pero sí con 20 o con 15. Había que buscar en ese momento, coordinar y buscar una unidad de transporte un poco más pequeña para poder tener la unidad que se necesita, ni más ni menos. Luego, por ejemplo, otra de las coordinaciones diarias que se hacía era con los agentes de carga internacional, ya aquí en Lima. Había que ver con ellos de todas nuestras cargas, cuál de ellas era la que estaba más urgente para vuelo. Y, por ejemplo, si teníamos un vuelo que partía mediodía, entonces había que tratar de acomodar ese pedido, ese lote, digamos, de 5 parihuelas, acomodarlo cerca a la puerta del camión para que apenas llegue, se descargue y los agentes de carga puedan hacer todo el proceso que requiere su trabajo, ¿no? De que ingresar la carga a los almacenes, que la puedan pesar, revisar y todo ok para que pueda llegar a tiempo y no perder un vuelo. Entonces, había que hacer varias coordinaciones, ¿no? Como te digo, y resumiendo un poco, coordinaciones con SENASA, coordinaciones con planta, coordinaciones con el transporte local, coordinaciones con el agente de carga. Entonces, son varios puntos de los que hay que estar pendiente a diario. Eso aparte de la emisión de documentos. Una vez que la carga pasaba el control de inspección SENASA en planta, era cargada a los camiones, ya tenía el ok para poder venir a Lima y luego había un intervalo de unas 7 a 8 horas de viaje entre Casma y Lima. Llegaban de madrugada, más o menos 3, 4 de la mañana el camión a Lima, ingresaba a los almacenes, podría ser Frío Aéreo, podría ser Talma, podría ser Saasa. En ese interín, en las noches, sí o sí, había que emitir los documentos. Allí viene, ya sabiendo las cantidades exactas que se ha producido y que se ha vendido, se emite la factura, los packing lists, hay que solicitar también muy temprano los certificados de origen si es que el país de destino lo requiere o lo exige. Hay que coordinar cualquier detallito o documento puntual de repente que necesite ese embarque y tener todo muy temprano para que los agentes de carga puedan continuar el proceso también, ¿no? Entonces, son varios puntos los que a diario hay que hacer. Es, digamos, demandante porque hay que hacer varias cosas y hay que estar pendiente de varias cosas, ¿no? Para que al final nada se escape, todo pueda llegar oportunamente al aeropuerto y también, no solo que esté la carga, sino también que estén los documentos, que esté todo dentro de los tiempos y de los plazos establecidos.